¿Sabes cuáles son los porcentajes y las combinaciones que puedes realizar en gramíneas y leguminosas para los potreros de tu ganado? Bueno, pues yo te lo explico de manera rápida y fácil. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre una gramínea y una leguminosa. Cuando estamos hablando de gramíneas, nos referimos a las monocotiledoneas. Mientras que cuando estamos hablando de leguminosas, estamos hablando de las dicotiledoneas. Ahora, también hay unas diferencias muy claras físicas. Primero, nos podemos dar cuenta la diferencia que hay en la raíz. Cuando nosotros hablamos de una gramínea, es una raíz que está mucho más compacta, mientras que nos podemos dar cuenta que en el caso de las leguminosas son raíces mucho más dispersas. Ahora, hablando del tallo, nos damos cuenta que en el caso de las gramíneas es un tallo completamente recto, mientras que en el caso de la leguminosa, este tallo es conocido como un tallo herbáceo, es decir, que vamos a ver unas protuberancias. Adicionalmente, también vamos a encontrar una clara diferencia en el tema de las hojas, como nos podemos dar cuenta en el caso de las gramíneas, son hojitas delgadas, largas, mientras que en el caso de las leguminosas encontramos unas hojas mucho más anchas. A este tipo de hojas nosotros las conocemos como las hojas lanceoladas, mientras que este tipo de hojas de la leguminosa las conocemos como las hojas compuestas trifoliadas. En el caso de las gramíneas nos estamos refiriendo a los pastos, ¿no? Si nos podemos dar cuenta físicamente, pues es la estructura de un pasto, así que aquí podemos hablar, por ejemplo, del braquiaria, del estrella, del cuba, que es muy famoso, que hay diferentes tipos de cuba, del ryegrass, entre otros. Mientras que cuando estamos hablando de las leguminosas, estamos hablando, por ejemplo, de la alfalfa. Aquí también entran los tréboles, que recordemos que hay un trébol rojo y también tenemos un trébol blanco, entre otros. Aquí, cuando nosotros hacemos esta combinación entre las gramíneas y las leguminosas, entonces nace lo que nosotros conocemos como los forrajes, ¿no? Y para poder tener unos buenos forrajes, pues se requiere una combinación de estos dos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de las gramíneas, ellas me van a ayudar a que haya un alto porcentaje de producción. Claramente nosotros nos damos cuenta que ellas normalmente abarcan un mayor espacio, pero adicionalmente a esto tienen una excelente adaptabilidad al pisoteo. Es decir, que hay menos probabilidades de que una gramínea se desgaste cuando pase el ganado, cosa que no pasa con las leguminosas porque ellas sí se suelen desgastar muy fácil cuando hay pisoteo. Y también una gran ventaja que tiene es que crecen en todos los suelos. Obviamente que esto depende de la especie de pasto que tengamos y la zona donde nosotros estemos ubicados, porque un ryegrass no se puede dar, por ejemplo, en un clima cálido. Y cuando estamos hablando de las leguminosas, ellas que nos van a aportar un alto porcentaje de proteína. Porque aquí normalmente cuando hablamos de los pastos, bueno, ryegrass tiene un excelente porcentaje de proteína, ese lo puede llegar a tener hasta un 22%, pero normalmente varía el porcentaje entre un 8 a un 15% de proteína. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de las leguminosas, tenemos un 12,5% de proteína. Entonces, me está aportando esta proteína. Además, estas también me ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. Aumentan sobre todo el porcentaje de la palatabilidad, que es muy importante cuando estamos hablando de la nutrición. También, ¿cuál es un plus de que nosotros hagamos acá una combinación entre gramíneas y leguminosas? Que en ese caso no estamos trabajando con un monocultivo, porque recordemos que cuando estamos trabajando con monocultivos hay una mayor probabilidad de que se presenten plagas, de que se presenten enfermedades y adicionalmente de que se presente erosión. Ahora bien, el tema de los porcentajes que yo tengo que utilizar varían mucho de acuerdo a la zona. Sin embargo, hay una regla general que se trabaja que es un 70 a un 80% de gramíneas versus un 20 a 30% de leguminosas.
Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente: ¿por qué llegamos a trabajar con un porcentaje tan bajito de leguminosa, ya que este tiene un excelente porcentaje de proteína? Resulta que cuando nosotros tenemos muy elevados estos porcentajes de leguminosas, vamos a empezar a presentar problemas en nuestros animales. Pueden presentar una mayor probabilidad de timpanismo. Lo segundo es que también hay mayores probabilidades de que se presente alta urea en sangre y en orina. Podemos también tener una mayor probabilidad de diarreas y en general problemas digestivos, y claramente pues también tenemos un menor porcentaje de persistencia porque sabemos que ella es mucho más susceptible al tema de los pisoteos. En el caso del exceso de gramíneas, lo que puede suceder, sobre todo cuando tenemos unas gramíneas viejas, es que hay unos mayores porcentajes de fibra. Y claramente, si solamente estamos trabajando con gramíneas, como no tiene tanto porcentaje de proteína como la leguminosa, entonces vamos a tener unos menores índices de producción, una menor conversión, una menor ganancia de peso, porque no estamos dando los requerimientos óptimos, en este caso, para el ganado. Pero en temas generales, cuando estamos hablando de la salud, hay menores probabilidades de que se presente algún tipo de problema, de enfermedad, cuando estamos teniendo un alto porcentaje de gramíneas a cuando estamos teniendo un alto porcentaje de leguminosas, porque en las leguminosas sí podemos empezar a tener problemas. Por eso lo ideal es siempre estar respetando de este 20 a 30%. El uso de gramíneas y leguminosas pues depende de la zona. Como en Colombia tenemos diferentes zonas, lo voy a dividir en 3 zonas. Inicialmente voy a empezar con las zonas cálidas y húmedas. Por ejemplo, los llanos orientales, también tenemos Urabá, Chocó y Magdalena Medio. En gramíneas recomendadas para esta zona encontramos la Brachiaria humidícola, la Brachiaria bisanta, el Panicum maximum, y dentro de las leguminosas encontramos el Stylosantes capitata, tenemos el Arachis pintoi. Este específicamente se trabaja para zonas húmedas con sombra. Y por último tenemos el Desmodium ovalifolium. En segundo lugar tenemos las zonas cálidas y secas. Por ejemplo, en este caso tenemos al Valle del Cauca y el Valle del Cauca seco, a Huila, Córdoba, igual que en el caso del Valle del Cauca, también Córdoba seco, y finalmente tenemos la Guajira. En este caso, entre las gramíneas recomendadas tenemos Brachiaria decumbens, tenemos Centrus ciliaris, Andropogon gallanus, y en el caso de las leguminosas tenemos Stylosantes amata, Centrosema brasilianum y Macroptilium atropurpureum. Y finalmente tenemos las zonas templadas altas. Claramente, pues aquí encontramos toda la sabana de Bogotá, encontramos Cundinamarca, Boyacá, Nariño, entre otros. Y aquí claramente tenemos de primeras el Lolium perenne, que se vendría siendo el ryegrass, tenemos el Dactylis glomerata, y en leguminosas tenemos el Trifolium repens, que es el trébol blanco, tenemos el Trifolium pratense, que este es el trébol rojo, y finalmente tenemos el Lotus corniculatus. Para determinar cuál es la gramínea y la leguminosa óptima para tu pradera, debes tener en cuenta no solamente la zona donde estás ubicado, sino además tienes que hacer un análisis de suelo, ya que esto te va a permitir determinar si efectivamente tu suelo está óptimo para los requerimientos específicos que tiene la gramínea o la leguminosa que quieres sembrar. Así que cuéntame en qué zona estás ubicado, con qué gramíneas y leguminosas trabajas, y si te gustó este video, dale like, comparte y sígueme para más contenido agropecuario.